y el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, según el Ministerio para la Salud. El de próstata, pulmón y el de mama son de los más frecuentes también en el país. Esto según datos de la Sociedad Anticancerosa Venezolana. Para hablar de este tema ya está con nosotros el doctor Efrén Bolívar Abreu, cirujano oncólogo, mastólogo del Instituto de Oncología, doctor Luis Racetti. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud, doctor. Gracias. Doctor, ¿se justifica la incidencia o la alta incidencia de cáncer de mama en nuestro país? Sabemos que el cáncer es una enfermedad que se puede prevenir. Bueno, es importante aclarar, estabas hablando de los tipos de cánceres que están, podríamos decir, en mayor incidencia en nuestro país. Y desde el punto de vista de mortalidad, es importante aclarar que el cáncer de mama es actualmente la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Durante muchos años lo fue el cáncer de cuello uterino, pero en la actualidad es el cáncer de mama. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? ¿Qué herramientas tenemos? Primero podemos hablar de los síntomas. De los síntomas, sí, cómo no. Generalmente se presenta como algún tipo de nódulo palpable y que la mujer puede detectar, sobre todo durante el autoexamen mamario. Muchas mujeres piensan que el cáncer podría doler, pero a diferencia de esto, en la mayoría de las veces es una lesión indolora que se puede palpar y se puede detectar durante el autoexamen mamario. Luego hay otros síntomas como por ejemplo cambios de coloración local en la mama, o también podrían haber cambios a nivel de la axila, que pueden ser también cambios detectables durante el autoexamen. ¿Cómo detectamos que tenemos estos nódulos pues, en el seno? Precisamente, por eso iba a la parte de prevención y de pesquisa. Tenemos básicamente dos herramientas. La primera es la mamografía. Nosotros en Venezuela y según la Sociedad Venezolana de Mastología deberíamos iniciar este estudio mamográfico en pacientes que cumplan o en mujeres que cumplan 35 años de edad. Ahí podemos detectar lesiones que todavía no son palpables. Son lesiones muy pequeñitas que se pueden ver en la mamografía. Luego, el autoexamen mamario también nos puede ayudar a detectar precozmente el cáncer y eso ya depende de cada mujer. Y eso es en lo que se ha hecho en los últimos años énfasis en crear cierto nivel de conciencia individual de que las mujeres hagan mensualmente el autoexamen, se palpen las mamas, se palpen las axilas y así eventualmente se pueden detectar los carcinomas cuando están muy pequeños y son tratables. Y cuando es tratable, obviamente, podemos disminuir esa mortalidad de la cual inicialmente me decías que si se justifica. Bueno, lo ideal sería que tuviéramos un sistema de pesquisa adecuado, llevado por el Ministerio de Salud y que tuviera un gran alcance en grandes poblaciones, tanto urbanas como rurales, para poder disminuir la mortalidad. Ahora más adelante vamos a hablar sobre la situación del país en cuanto a los tratamientos de los pacientes diagnosticados con cáncer. Y le quería preguntar también, ¿en qué porcentaje puede ser hereditario el cáncer de mama? Generalmente, cuando estudiamos todos los cánceres de mama, la mayoría no son hereditarios. Es decir, la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, como mucha gente piensa. Aproximadamente un 5 a 10% de los cánceres podríamos decir que son hereditarios, de los cánceres de mama. Es decir, que el otro 90%, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún tipo de antecedente hereditario. Doctor, ¿la extirpación quirúrgica de una o ambas mamas o lo que se conoce como mastectomía siempre es necesario? No. Es bueno aclarar que una cosa es la mastectomía profiláctica o lo que se ha hablado últimamente por el caso de Angelina Jolie, la doble mastectomía, que es una mastectomía en mujeres con alto riesgo para prevenir que tengan cáncer, pero son mujeres sanas. Y otra cosa es la mujer que ya tiene cáncer de mama diagnosticado, que si tiene una lesión muy pequeña se puede hacer una cirugía bien preservadora y preservar la glándula mamaria. Cuando son lesiones ya más grandes, por supuesto hay que hacer una mastectomía radical, que bueno, es la extirpación de toda la glándula mamaria y de los ganglios de la cuenca axilar. La alimentación, ¿cómo se deben alimentar las personas pues, que reciben tratamiento de radioterapia o quimioterapia? Es variable. Ahí, lo importante más bien es qué se debe comer y lo ideal es que la dieta de estas personas sea rica en proteínas, en frutas, en legumbres, en granos.
Luego, dependiendo de cada tipo de tratamiento específicamente que esté recibiendo cada paciente, eso puede ser variable y se pueden restringir algunos elementos en particular, como dietas hipercalóricas o ricas en azúcares, dependiendo de cada uno de los tratamientos en específico que sean. Y lo otro es que muchas veces el paciente va haciendo su propia dieta porque la quimioterapia a veces cambia un poco la percepción en términos de texturas, de sabores, y el paciente siente que a lo mejor los alimentos que normalmente les gustaba comer, ahora los siente un poco extraños al paladar. Esto es normal. Y eso obviamente es parte de los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces eso también puede influir en el tipo de alimentación. Ahora, ¿el paciente que recibe este tratamiento puede hacer ejercicio físico? Sí, sí. ¿Qué clase de ejercicios, por ejemplo? Estamos hablando circunscribiéndonos al cáncer de mama, evidentemente. Y un paciente que, por ejemplo, antes de tener la enfermedad realizaba un ejercicio cardiovascular con cierta frecuencia en la semana, puede perfectamente seguirlo haciendo. Obviamente, si es un ejercicio anaeróbico, levantando pesos, etcétera, y lo hace del lado que tiene la lesión, obviamente eso podría ser contraproducente, pero si se trata de ejercicio cardiovascular, de ese ejercicio que se hace para prevenir enfermedades cardíacas, como su nombre lo dice, pues sí se puede mantener, obviamente, dependiendo también de las condiciones del paciente. Si el paciente recibió la quimioterapia, está en los primeros días post-quimioterapia, muchos de estos pacientes se sienten muy mal, están decaídos, tienen los efectos secundarios como vómito, diarrea, y obviamente eso no les permitiría realizar dicho ejercicio. ¿O cuántos días después de recibir quimio o radioterapia pueden realizar ejercicio? Cuando ya los pacientes se sientan mucho mejor. Sí, es variable en cada paciente, ¿no? En líneas generales, cuando el paciente termina de recibir la quimioterapia, hay un periodo de ese tiempo en el cual el paciente se siente decaído, e incluso si le hacemos exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, vemos que hay algunas alteraciones también en los niveles de algunas de las células sanguíneas. Eso va más o menos de la mano. Luego, cuando pasa ese periodo, pues perfectamente el paciente generalmente se reincorpora a sus actividades. Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama porque ellos también tienen tejido mamario, aunque no lo desarrollan. Sí. Sin embargo, ¿cuál es la incidencia del cáncer de mama en los hombres? Todos los hombres tenemos tejido mamario, en una cantidad muy pequeña. Cuando tomamos todos los cánceres de mama, el 1% de todos los cánceres es desarrollado por los hombres. Y obviamente es mucho menos frecuente. Nosotros lo vemos con más frecuencia, a lo mejor que otros centros, porque somos un centro de referencia nacional. Y el tratamiento, como tenemos poca experiencia con los hombres, pues el tratamiento es básicamente el que se realiza en las mujeres. Generalmente se hace la resección del tumor con los ganglios, la quimioterapia es la misma que en las mujeres, y a lo mejor lo que varía un poco es algunos otros tratamientos adyuvantes como la terapia endocrina. El diagnóstico oportuno. ¿Cuántas personas, por ejemplo, podrían salvar su vida si son diagnosticados a temprano o se les diagnosticó oportunamente el cáncer? Con un sistema de pesquisa adecuado, es decir, que tenga un alcance a nivel nacional, que todas las pacientes se puedan hacer mamografía, nosotros podríamos decir que el cáncer de mama se podría disminuir en un porcentaje muy importante, porque cuando nosotros hacemos el tratamiento del cáncer de mama en el primer estadio, que es el estadio 1, podemos conseguir una sobrevida incluso del 90% o más. Es decir, podemos curar el cáncer en pacientes en las cuales lo detectamos precozmente. Y estas pacientes tienen larga sobrevida y muchas veces terminan falleciendo de cualquier otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esa enfermedad, fallecen por otras razones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para disminuir esta mortalidad es que el sistema de pesquisa debe tener alcance, debe ser llevado de una manera organizada, sistematizada, por cada uno de los gobiernos en cada uno de los países. Rápidamente, doctor, y ya para finalizar, usted que trabaja en un hospital pues del país, ¿cuál es la situación de los centros asistenciales en Venezuela? Sabemos, y no es un secreto, las fallas que hay en insumos, también en déficit de equipos médicos. ¿Cómo se realizan los tratamientos o cuál es el panorama que hay a su juicio? Bueno, el panorama es malo. Nosotros, yo te podría decir que lo comparo con un periodo aproximadamente de hace 5 años a como estamos en la actualidad, y de verdad que se ha visto bastante afectado
sobre todo nuestro hospital, en términos de insumos, en términos de tratamiento. El personal que labora en nuestro hospital labora con mucha mística y con muchas ganas y eso mantiene al hospital. Pero sin embargo, como te digo, ha habido inconvenientes con la dotación de insumos y eso se ha visto reflejado y bueno, ya tú lo conoces en la opinión pública, no es un secreto para nadie que ha habido esos inconvenientes y lo que nosotros esperamos, porque estamos en contacto directo con las autoridades del hospital y con algunas autoridades externas, es que el compromiso es a que las cosas mejoren. El compromiso es a que los tratamientos con quimioterapia comiencen a fluir de una mejor manera, que la radioterapia, que es uno de los inconvenientes fundamentales, comience a mejorar, que lleguen nuevos equipos, etcétera, y todo esto nos ayude a salir de esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad. Agradecemos entonces al doctor Efrén Bolívar Abreu, cirujano oncólogo, mastólogo del Instituto de Oncología, doctor Luis Racetti, por acompañarnos la tarde de hoy con esto.